un escritor que si bien no soy de Marinilla, pues sí soy de Marinilla, porque me encanta esta tierra y muy contento de estar en el programa de Coqui. Yo soy David Betancourt y este es mi rincón. Hombre, David, ¿qué más? Muy contento, ¿sabes?, de tenerte acá. ¿Por qué? Porque realmente sí es como conocerte un poco más y saludarte. Ese David que me han contado, me contaba un gran amigo mío, Alan Gómez, pintor, que lo conocimos desde chiquitico. Y el huevón siempre me hablaba de David Betancourt, no, el escritor, el esposo de mi prima es Neddy. Ese puta tiene que ser también extraterrestre, porque es que eso estudian un montón, ¿no? Entonces, qué bacano tenerte acá, poderte saludar y saber quién es David Betancourt, Coqui, muchas gracias por invitarme. Bacano el programa. ¿Y quién es David Betancourt? Pues ojalá y supiera, pues es un montón de gente en la cabeza de uno y dependiendo de quién le pregunte en dónde es David Betancourt, pero en este programa, digamos, hablemos que es un man que escribe, o sea, un man que desde que llegó a esto de ser médico y que ya a punto de empezar a estudiar medicina, pues le dio en el colegio por escribir un panfleto que se llamó El Impío. Y El Impío era un coso anónimo, un texto que yo entregaba como en papel, pero no lo entregaba yo sino un amigo, y era contra los curas, contra todas las injusticias del colegio. Entonces a las 6 de la mañana, un día antes de entrar, un amigo lo entregó y eso se revolcó el colegio. Entonces al revolcarse el colegio yo dije, puta, yo soy escritor, o sea, me encanta lo que estaba viendo. Entonces cada mes empecé a sacar El Impío y eso salía anónimo. Entonces yo al ver que el colegio estaba como estaba, pues se prendió. Entonces yo dije, no, yo no quiero estudiar medicina y voy a estudiar algo para hacerme escritor. Y ya después me di cuenta que uno no tiene que estudiar nada o no existe algo para estudiar para ser escritor. Y estudié periodismo y me di cuenta que eso no servía para ser escritor, y estudié filología y luego maestría y doctorado y cosas, y me di cuenta que para ser escritor era más que cualquier cosa querer ser escritor, pero tener algo, como una cosa con la que se nace, y además leer mucho. Entonces ese es David Betancourt, una persona que si bien ha escrito 7 libros, tiene 3 pues no a punto de publicar, pero sí ya escritos. Es un lector de muchísima literatura. Un lector empedernido. Mucho. ¿Y qué te gusta leer? Pues leo de todo, pero me gusta, pues, un tiempo cuando estudiaba periodismo, leía mucha crónica literaria. Luego empecé a leer, cuando la academia me obligó a leer como teoría, como crítica y eso. Pero yo me di cuenta que lo que a mí me gusta leer es literatura, o sea, literatura, cuento, novela, poesía, ensayo, o sea, eso es lo que a mí me gusta leer, y todo el tiempo lo que hago es leer, porque pues hay escritores que dicen que son escritores pero no leen, entonces eso es imposible. Decías que ibas a ser médico, pero fue como en el colegio que pensabas en ser médico, claro, o arrancó la carrera, ¿no? No, es la presión pues de eso que decían el médico, el ingeniero, el médico, el abogado, plata, necesitamos plata. Sí, y ni siquiera es por la plata, sino que también era como que era cierto estatus daba hacer eso. Y mientras que ser escritor, pues el estatus ni siquiera, o sea, puede dar cierto estatus en un grupo más minúsculo, pero lo que no da es plata. Entonces mucha gente le huye a ese tipo de cosas, a las artes en general. Pero no, yo iba a estudiar eso como por cierta presión, pero no era porque yo tuviera como calidades para hacer eso, ¿no? Pero siquiera pues me metí por donde era y ahí vamos dándole. Y el periodismo, ese sí la arrancaste.
Sí, ese sí lo arranqué, Y lo terminó. terminé, claro. Sino que, bueno, y el periodismo me sirvió mucho para hacerme escritor porque, pues, ciertas ramas del periodismo, por decir, la crónica. La crónica es un género literario que es como un primito o un hermanito del cuento, que es ficción. La crónica es periodismo, o sea, que todo lo que usted dice tiene que ser demostrable. O sea, usted no me puede mentir en una crónica, no me puede inventar. Me cuenta lo que, o sea, la historia de acordes. Entonces vamos a hablar de acordes, o la historia de Coqui. Y vamos a hablar de esos temas, pero no me puedes mentir en esto. No puede salir nada de ficción, nada. todo tal cual, Y literal. eso, pero lo bueno de la crónica es que si bien no es ficción, o no de la crónica, sino de las buenas crónicas, es que si bien no es ficción, es literatura. ¿Por qué? Porque está muy bien hecho, porque está muy bien escrito, porque es casi que igual a un cuento, pero sin ficción. Ya ahí jugarías como la redacción, pues la forma de... Sí, claro. Vea, a mí me pasaba aquí, me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar periodismo, a mí me gustó, pues nos ponían a hacer crónicas y yo me iba para el centro de Medellín hasta que yo decía, no, pero más bien me lo invento. Entonces me inventé un personaje que me acuerdo muy bien, que se llamaba Roberto, y era un señor de la calle que yo decía, vea, y escribí la crónica y fue la más celebrada y todo el mundo decía, uy, qué crónica. Entonces el señor que yo puse era un señor de la calle que estaba rodeado de libros, que era un intelectual, que era un escritor, que era un poeta, y todo el mundo dijo, no, hay que ir a conocerlo. Entonces, y él no existía, Ay, yo me lo puta. inventé, o sea, hice algo que no se debía hacer y fuimos, entonces yo no, vamos a verlo, él está en el Parque Santo, y íbamos, y nunca está. nunca dejamos de estar. Pero lo bueno es que, por eso digo que la crónica y el cuento son muy cercanos. Hay gente que hace, pues, un buen narrador, pues, que hace ficción. O sea, un buen texto de ficción se reconoce cuando parece muy sacado de lo real, o sea, parece que se basó en lo real. Y viceversa. Un buen texto una buena crónica es cuando parece muy literaria, cuando parece ficción. Ah, güey, puta. Hablaste ahorita de filología también. También hiciste filología. ¿Y la terminó también o Sí, la sí, dejó? sí. Sí, filología es en un libro que yo tengo que se llama Ataques de risa, la protagonista es filóloga y dice que filología es como, tiene que ver mucho es con aguantar filo, o sea, el que se gradúe de filología es aguantar filo parejo, porque como que no hay un campo de acción, pues es una burla que le hago a la carrera Claro. que yo hice y que también me sirvió mucho, pero que también me mostró muchos caminos por los que no debía de ir, o sea, por los que a mí no me gusta ir, y es como mucha teoría, como hacer de la literatura algo más como si fuera científico, y está bien y muy bueno y todo para los que le guste, pero lo mío es como más del mundo creativo, o sea, como el mundo más del arte y menos del mundo de la teoría y de la crítica y eso, pero pues para hacer arte yo soy de los que pienso que no es que sale de la nada, como esos poetas que dicen que de la nada, hay unos que sí, y son muy pocos y muy buenos, pero siempre hay que tener cierta formación para usted poder saber por qué camino no se anda y pues tener argumentos. Y referentes también. Exactamente. Pues. ¿Y vos sos de dónde, weón? Yo soy de Medellín. Yo nací en Medellín, pero me fui joven a vivir a Envigado y después me fui a vivir a México. Y de México acabo de llegar, o sea, viví allá 10 años. Allá me dediqué, hice un intercambio que era, mi esposa me dijo, yo me voy a hacer una maestría y un doctorado y usted dedíquese a escribir. Y me dediqué a escribir, pero por ahí derecho, me perfeccioné o me hice como más disciplinado en la escritura, pero además aprendí a cocinar, a barrer, a trapear, o sea, me volví un amo de casa tremendo y es porque ese era el cambio, o sea, y después ya me gustó muchísimo México y al gustarme muchísimo México dije, bueno, entonces ahora el que estudia soy yo. Entonces ella siguió haciendo postdoctorados y esas cosas y yo hice maestría y doctorado. O sea, que tenés cuántos pregrados. 2 y maestría y estoy terminando el doctorado, que son pues yo no soy capaz, yo dije un día cuando terminé filología, dije no más la academia, pero en México se prestó la oportunidad de hacer maestría y doctorado, pero con tesis, lo que llaman tesis, en mi caso son libros, que son 2 novelas. Pero aparte yo allá escribí otros 2 libros en los tiempos
No, más. Escribí como 4 libros allá, más los 2 libros de maestría y doctorado. Y la maestría fue en Literatura, en maestría y literatura. doctorado, y las tesis son novelas. Ah, güey, puta, entonces por eso es que este weón de Alan dicen que ustedes son extraterrestres. ¿A qué horas hacen otras cosas, pues? No, es ganas de hacer las cosas. ¿Cómo le da tiempo a A uno? mí siempre cuando bebía mucho me daba tiempo para beber todo el Tomabas y tiempo. todo. Todo Ah, el qué tiempo. chido. Si me dieran por rezar también, o sea, lo que le guste a uno. Y lo que no le guste, pues tiempo no habrá. Pero o sea, hubiera estudiado medicina, seguro que sería, pues que no me iría como me va ahora. Y es porque, pues, es la motivación de hacer lo que te gusta. Por eso yo digo, si fuera beber, sería un gran bebedor. Si fuera escribir, pues escribo parejo, porque le meto muchas ganas a lo que hago y lo disfruto. Por eso también digo, leer. O sea, yo todo el tiempo tengo que tener un libro en la mano y todo el tiempo soy leyendo y leyendo y leyendo. Y eso, la gente dice, no, es que no me queda tiempo de leer. No, es que no le quede tiempo de leer, es que no le gusta leer. Bueno, y esa huevona que uno ve en las películas, que los escritores se encierran y no sé qué, ¿sí se da o no se da o qué? Es que se encierran de más que sí muchos, yo no. Y lo que pasa es que creo que te referís es como al tiempo que se le dedica a la escritura. O sea, que dicen que para ser escritor usted tiene que entregarse de lleno. Hay gente que sí, que dice que todos los días tiene que escribir, que todos los días se tiene que sentar desde las 4 de la mañana. Y hay escritores que yo conozco que dicen todos los días despertador, 4 de la mañana, y emputo a escribir y le doy, termino a tal hora, desayuno, tan, y siguen, ¿cierto? Ese no es mi caso. Porque cuando pase eso ya no lo vería como el disfrute de la escritura, sino que lo vería más como un trabajo. Y ahí empezaría como cuando a mí me obligan, me pueden decir, si hay libros que a mí me encantan, es El Quijote y 100 años de soledad, pero a mí cuando me los obligaron a leer me parecían horribles. Fue puta, sí, es que... Pero cuando usted lo lee y lo coge por gusto es diferente, eso mismo pasa con la escritura. O sea, con la escritura es... Aquí asustan, huevón, ¿sí pillo? Sí, claro, cuando estaba... O sea, es lo mismo que pasa con la escritura. Y es, si usted hace las cosas con gusto, pues las va a disfrutar. Y el tiempo es el que usted le quiera dedicar. Sí, porque es que eso de hecho uno, o no es que le metan eso, bueno, sí, se lo meten a uno en la cabeza, pues con las películas. Que uno ve por ahí algunas películas de escritores y son así, puta, encerrados y pegados del alcohol o del tabaco, la pipa, o de algún vicio, generalmente, algún vicio. Sí, como especies de estereotipos que crean y dicen, el poeta tiene boina, tiene pipa, y es así. No, pues ese serán los poetas o los escritores del siglo XIX, pero ahora pues el escritor es cualquiera, o sea, cualquier persona. Es que para ser escritor usted no necesita una pose, sino escribir. Y si quiere ser un buen escritor, escribir bien. Y que lo publiquen, pues. Que le guste a una editorial y lo publiquen, porque no entonces tampoco. Porque pues hay de todo. O se llena uno de... No, hay de todo. Pues para ser escritor no creo que haya... Pues sí hay formas de decir que para ser escritor, aparte de escribir, es que lo publiquen. No, yo también pienso que es que lo lean y no simplemente para que lo lean tiene que estar publicado. Yo soy de los que digo que escritor es el que escribe y el que intenta como hacer una obra. Entonces, pues, sí, eso, como escribir, hacer obra sin necesidad que lo publiquen, pero pues creo que lo que toda persona que escribe quiere, o muchos, es que lo publiquen. Y ese es de los problemas que hay, o sea, en la modernidad, que es la publicación. O sea, vos puedes escribir muy bien y tener muy buenos textos y no te publican. Claro. Y no te publican y buscas posibilidades y no te dan. Y llega cualquier aparecido, por decir un cantante o un ex secuestrado, un aparecido cualquiera, y llega, manda su cosa a una editorial y se la publica. Y además de que se lo publican, se vende mucho. Entonces, en lo de la escritura, como en todas las artes o en todas las cosas, hay miles de factores que marcan. O sea, las ventas, las publicaciones, las editoriales, la calidad, o sea, para hablar hay mil cosas. Pero no quiere decir que el que publican en una u otra universidad editorial
sea universitaria, independiente o multinacional, sea bueno o malo. Porque pues yo he publicado desde editoriales universitarias, independientes, hasta Planeta y Random House, que son multinacionales. Pero eso no quiere decir que uno esté ascendiendo, no. Hay editoriales como la Universidad de Antioquia que vende poco, pues que saca pocos ejemplares, pero los textos que sacan uno dice, pues sí son muy buenos. Y hay publicaciones en Random House y Planeta que venden mucho, pero no quiere decir que sean malos o buenos, sino hay gente muy buena y hay gente que no. Claro, claro. Y ahorita iba a preguntar algo. Hablamos de que, o sea, iniciaste sacando un texto que era el impío. Sí, eso era un panfleto. Un panfleto. Eso es un panfleto que es como el inicio que uno necesita en cualquier cosa para convencerse que algo le gusta. Ese fue el inicio. ¿Y quién te inspiró cómo a hacer eso? No, tal vez la rabia o la rebeldía pues, de un pelado de 17 años que dice, ¿estos curas qué? O esta gente de esta tienda, ¿por qué les cobra tanto a uno? O estos profesores tan mediocres. Entonces usted hace el texto y lo entrega, y al ver que el colegio se prende, pues hay que seguir. Esa es motivación. Claro. Entonces al ver que eso lo motiva, uno dice, por aquí es el camino. Pero después de eso ya sí siguen libros. ¿Cuántas obras tienes ahorita? Decías 7 libros. Publicados son 7 libros, y los 7 publicados son libros de cuentos. Todos son cuentos y son publicados por Planeta o por varios. No, el primer libro es Buenos Muchachos, que lo publicó, quedó de segundo en un premio nacional. Lo publicó la editorial de la Universidad de Antioquia. El segundo se llama Yo no maté al perrito y otros cuentos de enemigos, que se ganó un premio internacional y tiene 2 ediciones. Bueno, y así hasta los 7, que el último se llama, pues hay uno que es sobre el alcohol de borrachos, que se llama Bebestiario, que son puras historias, pues no llegan pues a niveles tan extremos. Pero hay otro que es de viciosos, o sea, todo tipo de vicios, pero no vicios cualquiera, pues como los comunes, como decir el licor, nada, sino por decir hay uno que se llama Gonorrea, que es un man que es adicto a decir vulgaridades, y entonces lo internan en un centro de rehabilitación y es como él intentando rehabilitarse, pero siempre alguna cosa hace que tenga que decir una vulgaridad. O hay otro vicioso que se envicia a matar, que es escritor y se envicia a matar personajes. O sea, hay miles o uno que no para de hablar y no para de hablar y no para de hablar. ¿Esa es la conjura? Esa es la conjura de los vicios. La conjura de los vicios, el último. Ese es el último. El anterior, ese lo publicó Random House, y el anterior lo publicó Planeta y se llama La vida me vive amargando la vida. Y es una historia son 10 cuentos de un mismo personaje que es un perdedor. Huepucha, bien teso. Hay uno que quería un amigo nuestro, Belandia, ese libro. ¿Cómo se llama ese libro? Que no recuerdo. Yo sé que se lo separamos, vos se lo mandaste firmado y todo. No me acuerdo cuál era el que quería Exxon Belandia, pero sí, él llevó a La Bellecera, que es lo que tienen ellos por allá. La biblioteca. Sí. Él llevó varios libros que se donaron allá de los míos. Qué chimba, no, eso es una nota buena. Y entonces, a ver, ¿qué sigue pues como de David Betancourt? Contanos, pues, a ver, unas metas ahí que hayan, proyectos. Pues ni idea qué sigue, pero pues lo hecho es que tengo 3 libros ya que están inéditos, que estén ahí como puliéndolos, porque sí es otra cosa. O sea, yo al principio escribía y entregaba a las editoriales, y después con el tiempo uno se va arrepintiendo, porque uno dice, ves, yo en este momento hubiera sacado este cuento, y uno empieza a ver como fallitas y cosas, y uno dice, no, si yo le hubiera dado más tiempo pues porque uno se apura y es porque el ego. Entonces te dice, publica, para que te lean, para que tal cosa, y entonces uno se apura. Ahora no. Entonces yo ahora ya tengo libros de 3 años escritos y no los entrego. Y me los piden y hay premios y todo, y no, los tengo hasta que los sigo puliendo. Y alguien también me decía que está bien pulir, pero no llevar al extremo lo de pulir, porque cuando uno pule le quita lo espontáneo al texto. O sea, yo escribo algo con la espontaneidad del primer momento, pero si le sigo corrigiendo y corrigiendo, ¿qué hago en esas correcciones? Le estoy quitando eso espontáneo, que
Eso también pasa mucho cuando uno se profesionaliza. O sea, cuando usted dice las cosas así, como muy naturales, salen de una forma que puede ser irresponsable en cierto sentido, pero suenan muy bacano. Muy honestas. Exactamente. Pero cuando usted ya le mete otro tipo de cosas como el depurar, el que usted ya se mide más, ya cuida más, entonces puede ser mejor dichas, pero ya no suenan tan espontáneas. Entonces, pues, pero ¿qué sigue? Pues seguiré escribiendo, seguiré leyendo y Terminar el doctorado. terminar el doctorado y listo. ¿Por qué en México hacer el doctorado? Pues porque te contaba que mi esposa se fue a estudiar allá, porque allá hay las posibilidades que no hay en Colombia y que no hay en muchas partes. Entonces, primero te pagan por estudiar. México no, en ese tiempo no era un país tan costoso, entonces se podía vivir con el sueldo. Además está la posibilidad de que te dan, pues que es literatura, que era lo que nos gustaba. Igual pues como literatura hay muchas cosas. O sea, el que quiere ir a estudiar a México, pues debe buscar como pues cómo es, porque hay posibilidades. O sea, hay becas, hay universidades, hay carreras y eso es, por eso llegamos a México. Pero pues nos habíamos presentado a España, pasamos a una universidad en Barcelona, pero ya cuando llegó lo de La Plata, ahí es donde uno se queda. En cambio en México sí te patrocinan. Claro, te imagínate. Viste allá 10 años. Vivimos 10 años y allá, como te digo, allá está como lo que necesita un escritor es, como te digo, leer, pero además de leer, tiempo. O sea, vos sin tiempo no puedes escribir, pero por eso te vuelvo y te digo, tiempo, como que usted diga tiempo para el ocio, porque es que escribir, ser escritor o escribir un libro no es estar así, sino estar pensando, estar recogiendo información, o sea, estar haciendo muchas cosas fuera de lo que se escribe. Entonces yo lo que tuve en México fue tiempo y en ese tiempo pues me dediqué a escribir. Qué chimba. Vos tenés unos gaticos. Esos gatos, hay una historia por ahí de la traída de ellos de México a Colombia, Así no, nosotros que es bien particular. Vea, Ve, acaba de llegar, hablamos de gatos y uno llegó. Sí, Esto es nuestro nuevo habitante. Nosotros nos fuimos, mi esposa y yo, pues nos fuimos siendo novios, llegamos casados y llegamos con 3 hijos, 2 gatos que nos adoptaron y una perrita, y ahí están por aquí ya en Marinilla viviendo sabroso. Que eso fue un complique para traerlos, ¿no? Sí, claro, es un complique, pero ¿cómo los deja uno, pues? Eso sí, no. ¿10 años con ellos allá o fue menos tiempo? Con los gatos como 8 años, 7 años, la perrita 6. Y aquí nos vinimos todos juntos en un avión a vivir acá en una vereda de Marinilla, montados por allá en una montaña. ¿Y por qué escogieron Marinilla para venirse ahí? ¿Porque es de acá o qué? Sí, porque mi esposa vive en Marinilla y porque a mí, si bien no soy de Marinilla, es la parte que mejor me siento. O sea, yo acá, a mí me encanta estar en Marinilla. Me encanta pues el clima, la gente, porque si bien Marinilla es como un pueblo, una ciudad muy conservadora y muy uribista y muy rezandera, tiene también, tiene como algo extraño que es como, que se le opone como ciertos personajes con el arte. O sea, hay lugares para ir muy buenos, gente muy buena en el arte, poetas, cantantes, cuentistas, de todo. Entonces uno dice, me gusta eso de Marinilla, igual hay en otras partes, pero es bueno como la oposición, como qué bueno que al lado de la iglesia, como pasó hace poquito, estén haciendo como un lanzamiento de un libro de María José Pizarro. Claro. Entonces, o que hagan un concierto de punga al lado vestidos de monjas, como lo hicimos hace unos años con los de esquizofrenia y fue puta escándalo el que se nos armó. Bacano, pero bacano. Bueno, eso nos llama. En Medellín, al lado de la iglesia metropolitana, se hacía un teatro callejero que era la Barca de los Locos. Sí. Que era Bernardo y Lucía, Bernardo Ángel. Y ellos se empelotaban, se crucificaban, era una burla de la iglesia que tenían atrás. Y la misma iglesia no lo soportó. ¿Y cómo no lo soportan? Pues lo censuran. Y entonces ya los quitaron del atrio y se fueron ahí al ladito donde hacían teatro callejero. Qué chimba eso. La poesía no
¿O también haces poesía? No hago poesía, pero leo mucho poesía y me encanta la poesía porque es tal vez de los géneros más exigentes que hay, si no el más. Puta. Porque pues, la poesía no es la rima, la poesía no es lo que nosotros creemos que es poesía o lo que las tías creen que es poesía, sino que la poesía es el gran género literario. Y una persona que escriba historias, novelas, cuentos, que sea un narrador, tiene que leer poesía. Vos ves que, por ejemplo, eso que vos haces, ¿cómo es ese movimiento aquí en el Oriente Antioqueño? Escritores. Pues sí hay escritores, y hablando de poesía hay poetas, pues hay poetas varios poetas muy buenos. Y pues Jairo Carrasquilla Tobol me parece un poeta, un tremendo poeta. Y es un personaje que vos lo encontrás, que vos no sabes si es el poeta o el loco del pueblo. Pero también hay cuentistas, pues hay novelistas, y he leído textos que me entregan y libros, que no me acuerdo muy bien de los nombres de muchos, pero sí sé que hay gente muy buena. Hay un cuentista, que es un escritor que se llama Javier Rodríguez, que él no publica o no ha publicado, pero que merecería mucha atención. Y creo que le dirige el periódico El Marinillo. Y es muy bueno. O sea, es un señor que usted lo lee y usted dice, es brillante, pero como que no tiene la difusión, que eso es lo que pasa. O sea, a mí se me abrió el panorama, es desde donde escribía yo. Claro. Y los que escriben desde Bogotá tienen un panorama más abierto. Entonces es más difícil ser un escritor de Marinilla y que te reconozcan y que te publiquen editoriales y que te lean bastante por ser de Marinilla. Pero no quiere decir que no se pueda, claro que se puede. Claro. Hombre, David, qué bueno que haya estado acá. Bacano si nos puede dar otro espacio, porque es bien interesante de pronto hablar de algunos referentes o de algunos escritores y ensayistas que tenemos muy cercanos y que no les hemos acercado. Por ejemplo, Acorde se acercó a Baldomero Sanincano un poco, a leerlo, a indagarlo. Logramos hacer como una línea de vida de él. Se pretendía hacer una obra, pero ahí va como esa investigación todavía, tratando de lograrla. Entonces, qué bacano, de pronto más adelante hablar de David, con todos esos referentes de escritores y gente calidosa que ha hecho. Y también hacer talleres de literatura, si no tengamos estas cámaras que apuntan muy fuerte a la cabeza. Bravo eso. Talleres de literatura, hacer concursos de cuentos. O sea, esa es la idea también de estar aquí en Marinilla, como que con lo poquito que uno tiene, como movilizar o darle un poquito más de visibilidad a la gente de acá. Bueno, no, David, muchas gracias, hermano, por estar acá en el rincón. Y eso que no, fue puta, todavía no. Ese rincón de David, ¿cuál es ese rincón? Donde se refugia cuando se siente agobiado. Pues no sé, pues yo digo que el rincón mío es la casa, que es como el lugar donde yo me siento más tranquilo. Creo que todo el mundo, o no todo el mundo, pero gran parte de la gente, su rincón es donde no haya mucha gente al lado. El rincón de este. El rincón mío es como la tranquilidad de saber que no tengo que estar como mostrándome de una forma o hablando aquí o hablando allá, sino estar tranquilo en mi casa. Ese es mi rincón. Ese es un rincón. Bueno, David, nuevamente ahora sí, hermano, qué bacano haberlo tenido acá en este espacio, el rincón. Un gustazo. Gracias por invitarme. Me quedas debiendo el tequila y te quedaste cortico apenas con uno. Lo bien que sí. Bueno, gracias a Safari, el canal de Ruralín, y a los muchachos que nos acompañan acá con las cámaras para contar esas historias de personajes bellos que tenemos acá en el Oriente Antioqueño.